Debes de tener precaución con esto porque el precio de Bitcoin rompió recientemente el soporte clave. Recordemos cuál era la situación que comentábamos en vídeos anteriores. Veíamos cómo el precio de Bitcoin tuvo un giro rápido sobre esta zona operativa y comenzó un movimiento bajista. Frenó gracias a la presión compradora que había sobre esta zona del VWAP mensual y veíamos una nueva estructura operativa que terminó siendo una estructura distributiva de fallo estructural, demostrando con esto muestras de debilidad importantes en el corto plazo. Y la última oportunidad operativa que tuvimos fue este desequilibrio bajista hasta esta zona de soporte que teníamos aquí marcada en los 60.230. A partir de ahí observamos cómo el precio comenzó a lateralizar. De hecho, probablemente si establecemos una estructura de menor time frame, veremos también aquí otra distribución, porque en estas últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin rompía esta zona de soporte e iniciaba un desequilibrio bajista. Pero ojo, porque este desequilibrio bajista no ha llegado tan lejos. Como podéis observar, aquí tenemos una vela con un pico de volumen bastante significativo. Tenemos aquí una pequeña divergencia en el corto plazo que nos indica presión compradora sobre este nivel, absorción de compras que desde mi punto de vista está generando este pequeño cambio de contexto en el corto plazo, ya que a partir de absorber estas compras vemos cómo el precio de Bitcoin rebota y alcanza lo que anteriormente era un soporte, por lo que podríamos considerar que en este punto hemos visto un cierto volumen de parada y ahora lo más relevante para Bitcoin va a ser ver la reacción que tenga el precio sobre esta zona operativa. Si termina consolidando esta zona como una resistencia, podría continuar luego este desequilibrio bajista en búsqueda de la siguiente zona de soporte, que podría estar en estos 57.846. Pero si por el contrario vemos una recuperación en V y el precio termina volviendo a consolidar esto como un soporte, entonces la situación sería de un cambio de contexto además bastante agresivo y probablemente en esa situación incluso podamos ver cómo el precio continúa lateralizando en esa potencial compresión que ya comentábamos ayer, junto con esta dinámica bajista que tenemos por aquí. Esta directriz la habíamos establecido anteriormente y todavía debemos de mantenerla en el gráfico porque, como veis, sobre esta zona operativa podemos llegar a tener una compresión en unos pocos días. De hecho, sería esto ya de cara al viernes, bueno, hasta el fin de semana aproximadamente, tirando ya para el domingo. Otra cosa también muy interesante es que estamos viendo cómo los VWAPs, porque son los dos, tanto el semanal como el mensual, actualmente tienen confluencia con esta directriz bajista. Así que atentos a esto porque si continúa esta confluencia, podríamos ver una zona de resistencia muy fuerte y la ruptura efectiva de esa zona operativa nos estaría demostrando fortaleza, así que será una huella que deberemos de tener en cuenta dentro de nuestra operativa. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different. Ya comentábamos ayer cómo veíamos todavía bastante liquidez en zona de longs y durante este movimiento bajista se han llevado muchas liquidaciones. No todas, porque como veis todavía queda un poco en estos 58.830 y en estos 58.358, pero sí que se ha llevado gran parte de las liquidaciones que había. Y de hecho, si seguimos bajando, recordaréis esta otra zona operativa que comentábamos en vídeos anteriores a partir de los 57.450. Esta zona llega hasta los 56.850 y hay muchísima liquidez. Como veis, no es comparable a lo que nos acabamos de llevar, hay bastante más. Respecto a la liquidez de 100x, vemos como durante este movimiento bajista había algunas zonas que se cargaban, pero rápidamente el precio se llevaba estas liquidaciones. Y luego estamos viendo que todavía aquí queda liquidez en los 57.420 y también en esta zona de los 61.323. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos en esta zona ya se han llevado todo y ahora mismo no veo ningún nivel destacable cerca del precio.
respecto a la liquidez de 25X, se han llevado gran parte de las liquidaciones que había, pero como veis todavía queda sobre todo hasta estos 58.756. Y respecto a la liquidez de 10X, se han llevado esta primera zona operativa donde ya veíamos algunas liquidaciones, y si seguimos bajando vemos sobre todo como a partir de los 57.775 encontramos aún más liquidez. Bien, en Bookmap estamos viendo cómo durante todo este movimiento bajista hubo un pico de liquidaciones bastante importante, pero no solo en lo que es el apartado de longs, sino también luego después en la recuperación parece que la gente se confiaba durante el movimiento bajista y comenzaban a meter posiciones en short. De hecho, como veis aquí, tuvimos un pico de liquidaciones bastante importante también, pero cuando rebotó al alza el precio. Veíamos también cómo aparecía volumen de compras en estos 58.100 y ahora mismo hasta los 57.750 también tenemos algunas órdenes de compra. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts. Tenemos aquí en los 61.988, también en estos 63.500. En los CVDs vemos compras agresivas por parte de Coinbase, también algunas compras por parte de Bitfinex y anteriormente por parte de Bitget. Es curioso porque parece que durante el movimiento bajista lideró Binance y luego durante el movimiento alcista probablemente Coinbase. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en los 60.955, y en los mapas de high leverage también tenemos más liquidez en zona de shorts, en torno a los 60.800, 61.065 y en torno a los 61.337. Y ahora vamos a comentar algunas noticias, comenzando por los datos del IPC en Estados Unidos, que ya comentábamos ayer que los teníamos en el día de hoy a las 2:30 de la tarde hora española. Se espera una caída del 2,5% al 2,3%, pero finalmente ha sido un poquito por encima de lo esperado, ya que ha terminado siendo un 2,4%, por lo que tenemos caída, pero no tanta como se esperaba. En septiembre de 2024, Bitget reportó un aumento significativo en sus reservas de stablecoins, alcanzando un 546% para USDC. Los activos totales de la plataforma superaron los requisitos de reservas en todas las categorías clave: 296% para Bitcoin y 148% para Ethereum. Esto refleja una estrategia de crecimiento y fortalecimiento de la seguridad para sus 45 millones de usuarios. Según la CEO, el informe busca promover la transparencia y la confianza en el ecosistema de las criptomonedas. Ya sabéis que Bitget es uno de los exchanges que nosotros utilizamos en el canal, así que desde luego que son muy buenas noticias. Los tribunales de Corea del Sur ahora permiten la división de criptomonedas en los acuerdos de divorcio, reconociéndolas como bienes conyugales según la ley civil del país. Las criptomonedas adquiridas durante el matrimonio se consideran activos intangibles y pueden ser divididas. Los cónyuges tienen la posibilidad de solicitar una investigación judicial para evaluar los holdings de criptomonedas de su pareja, facilitando el rastreo gracias a tecnología blockchain y registros bancarios. Así que muy atentos a esto. Una encuesta de 2024 mostró que el 47% de los fondos de cobertura tradicionales tienen exposición a criptomonedas, impulsados por la creciente claridad regulatoria sobre los ETFs de Bitcoin y Ether en Estados Unidos y Asia. La participación en criptoactivos aumentó un 62% en comparación con 2023. La mayoría de los fondos planean mantener o incrementar su inversión en criptomonedas, utilizando principalmente derivados. Sin embargo, 2/3 aún no integran ETFs de Bitcoin al contado entre sus estrategias.